Fundación Escuela Libertad presenta Mujeres a Carta Cabal, un espacio para mostrar la fuerza, el poder de la mujer. Conduce Olga Viviana Guerrero. Hola, una vez más les doy la bienvenida a Mujeres a Carta Cabal, este espacio de Escuela Libertad que tiene cada día más seguidores. También les agradezco por estar aquí con nosotros esta noche. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales Mujeres Rayal Piso Cabal, en Instagram y en X. Soy Olga Viviana Guerrero y en este episodio hablaremos de historia y de mujeres, claro, porque como dice nuestra invitada de hoy, es mucho lo que desconocemos sobre los derechos civiles de las mujeres en Colombia. Y no muchos tienen presente, por ejemplo, que las mujeres tenemos derecho a votar desde hace solamente 70 años. Eso es muy poco tiempo. Nuestras abuelas, por ejemplo, las de la mayoría de las personas que vemos este programa, no conocieron esa posibilidad y no podían salir del país sin un permiso debidamente firmado por sus maridos. Imagínense eso. Como los niños. Y no les era permitido tampoco administrar sus bienes. En fin, yo no soy la que les va a contar esta historia. Yo me la sé por exactamente la persona que vamos a entrevistar esta noche. Por fortuna es una historiadora, es escritora y además poeta y se puso en la tarea de investigar. Y ayer justamente lanzó su libro, La Revolución de las Sufragistas. Les presento a María Clara Ospina, hija de una de esas sufragistas, doña Berta Hernández de Ospina. Hola María Clara, bienvenida una vez más a Mujeres a Carta Cabal. Hola Olga Viviana, qué maravilla estar aquí en este sitio con todo el éxito que está teniendo este programa. Muchísimas gracias por haberme invitado. Mujeres a Carta Cabal, verdaderamente. Verdaderamente. Bueno, María Clara, usted ayer lanzó su libro, ¿cómo le fue? Divinamente, la convocatoria resultó excelente. Esto fue en la Universidad EAN, que es mi alma mater, un sitio muy agradable para ir, a una hora muy agradable, se llenó total y mucho entusiasmo. La gente quiere conocer sobre las sufragistas, quiere recuperar esta historia de Colombia que no la conocen la mayoría de las personas. Bueno, usted decía que es que no se sabe muy bien el significado de sufragistas. ¿Por qué no nos cuenta, para empezar esta entrevista, qué son las sufragistas y quiénes eran en Colombia? Las sufragistas fueron las mujeres que a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, lucharon por obtener los derechos civiles de la mujer en el mundo y en Colombia, naturalmente. ¿Quiénes eran las sufragistas colombianas? Uy, hubo muchísimas, mira, eso fueron más de 200, o sea, las que se destacaron, porque hubo muchísimas, como también hubo mujeres que se opusieron, como en todo, por razones de religión, por razones de, no sé, cultura. No, y que las tenía muy controladas, es que la mujer estaba muy controlada por el hombre, o es que era una mujer, era prácticamente la propiedad del hombre, él tenía todos los derechos sobre uno, derechos sobre su cuerpo, derechos sobre su herencia, derechos sobre sus hijos. La patria potestad estaba en cabeza únicamente del padre, no de la mujer. Él podía quitarle a uno los hijos cuando quisiera. Era muy difícil. Entonces, que se rebelara contra esto y enfrentaran y dijeron, nosotros no aceptamos esto, nosotros queremos estudiar igual que ustedes, queremos trabajar fuera de la casa, otra cosa que no se permitía. Tenemos que administrar nuestras herencias, nuestra propiedad, que la administraba el padre, el marido, hasta el hijo podía administrarlo, uno no. Entonces eso fue una conquista y una lucha dura. ¿Cómo es a grandes rasgos, para que no se nos olvide, cómo es eso de que las mujeres adquirieron el derecho a la plena ciudadanía tan tarde? ¿Eso qué significa, la plena ciudadanía? Bueno, en sí la ciudadanía, uno de los derechos, era que teníamos derecho a votar, a elegir y a ser electas. Imagínate, por primera vez podíamos votar por otra mujer o por nosotras mismas si queríamos. Podíamos llegar a ser presidente de la República. O sea, esto es increíble. Bueno, pero entonces eso va más adelante porque yo voy a ir a la historia anterior a esto y el tema de la Revolución Francesa y los derechos de la mujer y los derechos del hombre. Esto era revolucionario. Muy revolucionario. Esto se inició naturalmente en el siglo de la Iluminación,
que llevó a la Revolución Francesa. Y siempre que pensamos en la Revolución Francesa, pensamos en los derechos del hombre. Pero óigase la palabra, es del hombre, no es de la mujer. Aquí no nos tuvieron en cuenta para nada, aunque hubo revolucionarias muy fuertes como de Gauche, que fue girondina. Esta mujer luchó por la Revolución Francesa, como lo hicieron muchas que llevaron a sus salones y los conectaron entre sí y empezaron a luchar por obtener los derechos en Francia. Y resulta que cuando esto se terminó, a estas mujeres las dejaron por fuera. La Declaración de los Derechos del Hombre no las mencionó. Por eso Alphonsine de Gauche escribió los derechos de la mujer, copiando exactamente las frases que declaraban el derecho del hombre a la mujer, pero fueron ignorados. Después de terminar la revolución, entrar Napoleón, cuando la ley napoleónica se puso en efecto, ninguna cosa se habló sobre los derechos de la mujer. Al contrario, la mujer quedó mencionada como una persona que tenía sus únicos derechos alrededor de su casa y su función como esposa y madre. Entonces el cine, yo debo pensar en el cine un poco, porque ha sido exitoso en contar estas historias de mujeres que usaron nombres de hombres para hacer trabajos o para firmar libros o para firmar obras de arte, porque no les era permitido. Esa es una historia trágica, pero realmente cómo lo vivían en su momento. Terrible, porque había grandes talentos que quedaron ocultos detrás del nombre del marido o con un seudónimo de hombre. Por ejemplo, la mujer de Degas. Ella fue, una vez que empezó a destaparse que tal vez ella era la autora de algunas de las obras de Degas en Francia, la declararon loca, su propia familia. La metieron a un manicomio y ahí duró más de 25 años hasta que murió, tratando de probar que ella no estaba loca. Imagínate lo tremendo. Y esto es una historia entre muchas, pero nosotros tenemos una en este libro, muy interesante, ¿no? Soledad Acosta, que se inició no tanto como sufragista, sino como feminista, una mujer destacadísima en las letras. Acá, 24 novelas, 5 periódicos establecidos, hablaba 3 idiomas perfecto, educado en Francia, Estados Unidos y Colombia. Publicó muchísimo en vida, muchísimo, fue muy aplaudida. Inmediatamente murió, la ignoraron, quedó oculta, completamente la desborraron, dijéramos. La borraron completamente de la literatura, y esto fue recuperado apenas hace unos pocos años, que se declaró el año de Soledad Acosta, y se empezó a recuperar la obra de esta mujer que estaba al tiempo, por ejemplo, de Pombo, ¿no? Y él siguió, y todos los hombres de la época, finales de siglo XIX, principios del siglo XX, a ella la ocultaron totalmente. Bueno, y lo más curioso de todo es que aunque hay países en donde no se les reconoce los derechos, tampoco en el Medio Oriente. No. Eso es religioso, eso es cultural. Es curioso que todavía en este siglo eso se permita. Sí, es increíble. Lo que pasa es que la mayoría de estos países son musulmanes y tienen mucha fuerza económicamente. Tienen suficiente fuerza y suficiente poder para que Naciones Unidas, que pudiera hacer, por ejemplo, algo para exigir que se reconozca el derecho a la educación, ni siquiera al voto, a la educación, a manejar un carro, a manejar, a mostrar la cara. Claro, a no taparse. Oye, ¿y será que esto va a pasar en países europeos? Porque las mayorías se están convirtiendo en musulmanas en estos países. Y en Francia, fíjate, tuvieron que pasar una ley de que las niñas no podían entrar a la escuela con la cara cubierta y no se podían dar, porque no es la tradición de Francia. Pero cuando ellos sean mayoría, ¿qué va a pasar? La historia da muchas vueltas. Mucha. Porque además le tengo una pregunta relacionada con eso. En Colombia se aprobó el derecho al voto en 1869.
María Clara, ¿y después qué pasó? ¿no? Que fue en una provincia de Santander Sí. y eso se anuló. Lo mismo pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos, diferentes estados lo aprobaron en diferentes, pero en provincias, no como nación. Eso no duró ni 2 años, ni 3 años. Por eso Colombia fue uno de los últimos países en aprobar el voto en Latinoamérica. Es que éramos demasiado y seguimos siendo. Fíjate que cómo es de difícil para una candidata llegar a la presidencia. Pero ahora vamos a ver, porque el país más machista de Latinoamérica, México, va con 2 candidatas. De una o de otra manera van a tener una presidenta con mujer. Esto es increíble. Pareciera que fuera como la era de las mujeres, ¿no? Sí. Tenemos también unas mujeres muy líderes, tenemos a Giorgia Meloni, No, tenemos... la italiana fabulosa, no solamente eso, no solamente en política, en economía, las presidentas de los bancos más importantes en el mundo en este momento son mujeres. Una ha sido presidenta en Estados Unidos del Banco Central, eso es increíble. En muchos, científicas importantísimas, las que no se reconocían, la que descubrió el átomo. En estos días Sí. se está celebrando porque nunca le dieron reconocimiento como a Newton, porque reconoció la presión increíble. Se reconocían porque eran grandes mujeres detrás de grandes hombres. Cuando uno estudia o lee sobre los grandes hombres, también hay como sus historias de amor, hay grandes mujeres ahí, pero nunca como ellas, no como ahora. No, la mujer ha avanzado muchísimo, pero hay que esto quede muy claro, nos falta mucho por avanzar. Por ejemplo, la igualdad del pago por el mismo trabajo. Así. Eso es, y no es en Colombia, es en Colombia y en todas partes del mundo, en Inglaterra. Una periodista en la BBC gana menos que un periodista en la BBC de Londres. Hágame el favor. ¿Ah? Sí, pero y ahorita vamos a entrar al tema del feminismo, del verdadero feminismo, Sí. Porque yo sí creo que el tema de la lucha se ha equivocado un poco de los derechos de las mujeres. Sí, yo también. Pero vamos a eso más adelante. Hay una frase que me llamó la atención y esto para que yo creo que la vamos a poner grande en nuestras redes sociales. La cultura de un pueblo depende de la participación que se le da a la mujer en su destino. Esto lo escribió Baldomero Salicano, quien luchó de la mano de congresistas y escribía en el tiempo a favor de la mujer y tenía grandes peleas con otros columnistas porque no defendían a la mujer. Cuéntanos eso. Por ejemplo, con Klein era totalmente antifeminista. En cambio, Baldomero Salicano fue el primero en seriamente enfrentar la oposición al voto de la mujer. Un hombre brillante, 8 idiomas, se había autoenseñado, escritor, conocía mucha parte del mundo. Entonces, yo creo que eso le abrió a él la mente hacia la mujer. Muy interesante. Hubo verdaderamente escritores en ambos partidos, liberal y conservador, y los comunistas también. Por ejemplo, María Cano es una de las que está discutida en este libro. A María Cano, cuando se creó el Partido Comunista, no la aceptaron, porque la opinión del líder del Partido Comunista colombiano en ese momento era que ella no tenía ideas propias. Y a ella ya la habían metido en la cárcel por la famosa problema en las bananeras. Y había estado 9 meses en la cárcel. Y sin embargo, se consideraba que ella no tenía ideas propias. Ella estuvo en gran campaña en contra de la pena de muerte al lado del presidente conservador del momento y que no tenía ideas propias. ¿Cómo se atrevían los comunistas a decir eso? ¿Ah? ¿Quiénes eran las representantes del presidente, de Gustavo Rojas Pinilla? Sí, ¿por qué representantes de esto? El derecho al voto se dio en la ANAC, la Asamblea Nacional Constituyente de 1954. El presidente en ese momento era Gustavo Rojas Pinilla. Desde Laureano Gómez, Laureano Gómez venía con la idea de hacer una constituyente para darle el voto a la mujer. ¿Por qué los conservadores? Porque el Papa Pío XII había dicho a la mujer, hay que abrirle el espacio, porque la mujer puede traer la honestidad, la decencia, todas esas cualidades que se le aplicaban a las mujeres más que a los hombres, a la política. Esto fue un cambio total de la posición de la Iglesia. Entonces, los conservadores empezaron a aceptar la
orden del Papa Pío XII después de la Segunda Guerra Mundial, y los liberales se asustaron, entonces se volvieron en contra, porque dijeron, las mujeres van a oír lo que dice el cura en el púlpito y vamos a perder electores. Entonces fue un tema muy interesante ahí, pero pues volviendo en eso, ¿cómo fue la pregunta? La pregunta era, ¿quiénes eran las representantes de Gustavo Rojas Pinilla? Entonces, Además, ellas, porque las representantes del presidente era como es que eran, no, es el que ellas no Consejo de podían ser, Seguridad. ellas no podían ser, ellas no podían ir a dar su voto porque ellas no votaban todavía, no Sí. podían ser constituyentes. Entonces, Laureano Gómez se inventó una cosa. Yo tengo derecho como presidente, cuando era presidente, a nombrar 4 representantes personales. Y eso le gustó a Rojas Pinilla. Ya Laureano había salido de la presidencia y Rojas dijo, yo lo hago. Era un feminista total. Yo nombro 4 representantes. Las 4 representantes fueron 2 liberales, 2 conservadores. Fueron Esmeralda Arboleda, como suplente María Correa de Haya, y la hermana del presidente Valencia, que era Josefina. totalmente opuesto. Él era totalmente opuesto al voto, pero Josefina era totalmente feminista. Entonces fue Josefina Valencia, Sí. primera gobernadora del país, gobernadora del Cauca, primera ministra de Educación, antes de obtener el voto, porque el presidente Rojas Pinilla, que era su gran amigo y creía en ella totalmente, la había nombrado. Y su suplente fue Teresita Santamaría. Mi madre, Berta Hernández de Ospina, no pudo ser una de ellas porque mi padre era el presidente de la Constituyente. Entonces, no se podía. Entonces, ella quedó por fuera de la Constituyente en ese momento. Yo tengo un problema cada vez que hablo con usted, María Clara, porque es que yo tengo siempre la tendencia a preguntar por doña Berta y por el presidente, pero la verdad es que, pues, ¿cómo tenerla usted acá sin de verdad hablar de estos 2 grandes personajes de nuestra historia colombiana? Y yo sí quiero saber cómo fue escribir ese capítulo de su mamá. No, eso es muy emocionante, porque además se ha pretendido borrar el nombre de ella de la historia. ¿Por qué? Porque se ha pretendido borrar el nombre de los conservadores de la historia, porque los medios por un tiempo acá se han vuelto demasiado de izquierda. Y entonces se ha pretendido eso. Por ejemplo, Pedro Nel Ospina, Sí. ¿no?, fundó el Banco de la República. Sin embargo, no hay un billete con Pedro Nel Ospina. No hay un billete con ningún conservador. ¿Tú sabías eso? No, no tenía ni idea. ¿Cómo te parece? ¿Y su papá? ¿Tampoco? ¿No? No. Presidente Mariano Ospina no tiene. No. Entonces, sí ha habido una cuestión de que los conservadores en el mundo entero nos hemos dejado ganar la batalla en muchos aspectos, pero es que lo que pasa es que ahora los liberales se volvieron más conservadores que nosotros. Entonces, Y eso, la situación está cambiando. el tema de la narrativa. El tema de la derecha ha despertado, porque nos quedamos callados. Porque nos quedamos callados. Porque nos dejamos meter cuentos, porque nos da miedo enfrentar una realidad y nos han estado echando historias que no son verdaderas, que son creadas, que son una fantasía de la izquierda, pero esa izquierda es la izquierda extrema, porque la izquierda centro está al lado de la derecha centro. El 25 de agosto de 1954, la Asamblea Nacional Constituyente por fin aprobó la condición de ciudadanas con igualdad de derechos al hombre. ¿Eso qué significó? Que podíamos ir a votar para elegir y ser electas. ¿Tú te imaginas que podemos llegar a la presidencia de la República? Y yo creo que este es el momento. Este es el momento. Tenemos candidatas excelentes. No voy aquí a decir nada, pero caramba que si tenemos mujeres brillantes. Brillantes y valientes, porque se necesita valor para poder montarse en este caballo, que Sí. es este país en lo que se ha convertido. Sí. ¿No le parece? Sí, aquí no nos vamos a dejar echar más mentiras y el pueblo lo sabe, porque sabes una cosa, es que el pueblo somos nosotros. Yo escribí recientemente un artículo que dice, el pueblo somos nosotros, todos los colombianos. Nadie se puede llamar a que yo tengo el pueblo somos nosotros.
Hay una discusión sobre eso precisamente porque nuestro presidente en este momento tiende como a hablar del pueblo sin tenerlo muy claro. Ha habido una discusión sobre eso en estos días. Absolutamente, absolutamente. Y él no tiene el Definamos pueblo. pueblo, él no lo tiene, no lo tiene. Eso se lo garantizo yo a usted. Bueno, y entonces en este libro usted escribe la biografía de 10 mujeres sufragistas. Sí. Y además al final hay mujeres que escriben sobre esas mujeres. Claro, 10 mujeres súper importantes en este momento en todos los medios, como académicas, como poetas, como políticas, como científicas. Eso quería yo mostrar, que eso que hicieron ellas dio este resultado, que tengamos tantas mujeres. ¿Sabes que somos el 51% en las universidades? Sí. ¿Ah? El 51 algo por ciento de la población en Colombia somos más mujeres que hombres, no muchas más, como en otra época, pero sí somos más y por eso tenemos esta comunidad de mujeres a carta cabal, Claro. porque la idea es que tenemos que estar juntas y unidas en los temas de mujeres. Claro, y es que somos mayoría en las universidades, imagínate lo importante. La mujer cabeza de hogar se volvió un poder. Claro, ¿qué tienen en común esas 10 mujeres de las que usted habla históricamente en su libro, pero además las otras 10 son 20? Tienen 20 mujeres en su libro. ¿Qué tienen en común estas mujeres? El valor, la constancia, el sentirse empoderadas, que es una palabra nueva. Ellas se sentían empoderadas para llegar a obtener estos derechos que, mira, es que esto es algo increíble de la raza humana. Es que apenas, mejor dicho, el primer país fue Nueva Zelanda en obtener el voto. Y esto sucedió hace 100 y pico años. Colombia solamente hace 70 años tenemos derecho a votar. Sí. Usted habla también en su libro de Eva Perón, que no era, o sea, Eva Perón era una mujer de avanzada, era una mujer que luchó por su, pero era Perón. Claro. No era su apellido. No, era Duarte. Claro, y en su libro usted habla de eso, porque mi mamá todavía tiene el de Guerrero, que es el de mi papá, es como si fueran de ellos. Y tiene Indira Gandhi, y tiene a Golda Meir. Sí. Cuéntenos estas mujeres. Estas mujeres, bueno, en el caso de Indira Gandhi, por ejemplo, es porque era la hija de Gandhi y había obtenido la capacidad, el estudio. Pero en este libro una cosa bien interesante es que las 10 mujeres que yo considero fueron las más importantes de las cientos de sufragistas que uso por la importancia que tuvieron en política antes y después, ¿no? Por sus actitudes, lo que escribieron, todas escritoras, todas pertenecieron a familias donde recibieron una gran educación en una época que las mujeres no se educaban. Esto fue muy interesante. Y la base de este triunfo fue la educación que tuvieron ellas y que ellas insistieron que lo tuvieran todas las mujeres. El primer derecho, obtener el derecho a educarse a la mujer, claro. ¿No? Que debe continuar así. Eso nos ha dado el poder, el derecho a la educación. Claro, y volviendo al tema de las mujeres que suenan tanto hoy en día, es como si la historia nos condujera por este camino. Es como si la historia nos pusiera un momento en donde ya estamos listas, no solamente en el mundo, sino también en Colombia. Es como si la historia se ajustara. Sí. Pero mira, una cosa que yo quiero dejar clara de este libro, yo quise que fuera un libro que mostrara cómo de la extrema izquierda, María Cano, a la derecha, Berta Hernández de Ospina, las 10 fueron mujeres todas de diferentes texturas políticas, de diferentes conceptos, de diferentes orígenes, porque son de diferentes partes del país. Tenían en común la educación, pero yo quería mostrar cómo se unieron, cómo nos vamos a unir ahora en contra de algo que es una injusticia, en contra de algo que no nos gusta. En ese caso, que no teníamos el voto, que no teníamos los derechos a educarnos, a trabajar por fuera de la casa, no, como he dicho, a tener el derecho sobre los hijos. Entonces se unieron todas las mujeres, no todas las mujeres, pero sí mujeres de todos los espacios, ¿Sí? Todos los espacios para obtener el voto y los derechos de la mujer. Hablemos de esto que yo quería dejar para el final de la entrevista, porque la izquierda se ha apoderado de la lucha femenina y tiene el tema de los movimientos feministas muy como si fuera suyo, como si fuera propio, y tenemos estas mujeres que salen y protestan en la calle, se quitan la camisa, destrozan las paredes y se apropiaron del tema de la lucha de la mujer, que no es
que no es así, porque las mujeres tenemos que defender nuestra voluntad de ser madres, nuestra voluntad de querer casarnos, nuestra voluntad de tener un hombre y querer vivir en una familia bien constituida y con valores. No, y es que te digo que hay derechos que, hombre, yo realmente pienso que el derecho a ser madre es uno de los más importantes y el derecho a respetar la vida del niño que no ha nacido. El Exacto. no nato es extremadamente importante. La mujer es la defensora de la vida. Ese es mi tema y siempre lo ha sido. Y la vida prioritaria es la vida del niño no nato. Entonces, ahí estamos. Ahora, tenemos derecho. Usted si quiere desvestir, vaya y se desviste. No me parece la gran ganancia que tenemos, porque yo nunca he visto un hombre desvistiéndose para que le pongan atención, ni para que lo amen, ni nada de eso. Y no es porque sean feos, porque no, hay unos hombres muy buenos mozos. Entonces, pero yo creo que ellos no luchan porque los dejen desvestirse. A ver. Bueno, ahora sí, hablemos con el deseo. ¿Colombia tendrá una mujer presidente? Hemos hablado 3 veces de este tema, pero es que yo sí quería ambientarlo para llegar ahí. ¿Tendremos una mujer presidente? Yo creo que sí. Yo creo que se perfilan mujeres muy fuertes, muy valientes, muy femeninas, que es muy importante, porque aquí no vamos a llegar por parecernos a los hombres, vamos a llegar por ser muy mujeres. Sí, yo estoy de acuerdo. María Clara, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy con nosotros. Yo seguiré hablando con usted todas las veces que sea necesario, Mujeres a Carta Cabal, las seguiremos invitando y yo creo que un día de estos armamos un taller de preguntas de historia con María Clara, que es miembro de la Academia Colombiana de Historia y pues además hija del presidente Mariano Ospina Pérez, de doña Berta Hernández. Ella es la historia misma aquí sentada donde la tenemos hablando con esta naturalidad y con este cariño. Muchísimas gracias esta noche por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ti y a todos los que nos están escuchando. Y así llegamos al final de otro episodio emocionante de Mujeres a Carta Cabal, el poder de las mujeres cabal, valientes y visionarias. Prepárense para un viaje emocionante y revelador con Olga Viviana Guerrero en Mujeres a Carta Cabal. Aquí las voces de las mujeres se elevan, los sueños se hacen realidad y las verdades se revelan.